Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con lo que venimos estudiando de fundamentos bíblicos y específicamente nos encontramos en un punto doctrinal donde también la Biblia nos enseña con respecto a ello, y es lo que estamos haciendo, exponiendo lo que la Biblia nos enseña en diferentes lugares o pasajes para que tengamos una claridad bíblica en cuanto a la doctrina de la muerte. Esta es la segunda clase que vamos a dar sobre ello, pero es importante que entendamos el propósito que tiene en sí la muerte física para nosotros los cristianos, o sea, cómo Dios está usando y cómo Dios está permitiendo que nosotros muramos con el fin y el objetivo de que nosotros podamos recibir, los beneficios de la salvación que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo Jesús por completo. Si nosotros no pasamos por la muerte o no tenemos esos cuerpos glorificados, como estaremos hablando posteriormente, no estaríamos obteniendo todos esos beneficios que Dios nos enseña en su palabra, que es para nosotros los cristianos. La Biblia nos enseña la verdad de todas las cosas, y una vez más lo estamos viendo a través de la palabra de Dios. Hay muchas veces conceptos erróneos en cuanto a lo que es la muerte o qué pensamos sobre la muerte, pero pudimos ver en diferentes pasajes que la muerte es algo que ha entrado en el mundo, como enseña Romanos capítulo 5, versículo número 12, como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esto es el resultado de haber desobedecido al mandato de Dios. Y aunque la muerte es para todo ser humano, y siempre excluimos a menos que los que se han arrebatado en ese tiempo se han llevado en vida a la presencia de Dios, eso es una exclusión que tenemos que excluir, pero hablamos más genéricamente, en lo que nos está enseñando la doctrina de la muerte. Para los cristianos, el hecho de que nosotros vamos a morir, y esta es una gran evidencia, y esto es una realidad, que cristianos y no cristianos vamos a morir, porque eso es algo que Dios ha establecido. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, versículo número 27, que está establecido por Dios, que el hombre, ¿qué le ocurre? Y después de esto dice que viene el juicio. Así que esa muerte física viene, ¿verdad? Y solamente no vendrán para aquellos que como iglesia queden en el arrebatamiento cuando venga ese acontecimiento, pero la muerte es para todos. Pero nosotros no debemos de ver la muerte como un castigo o una penalidad de condenación por nuestros pecados. Hablamos de Romanos capítulo 6 en el versículo número 23, cuando el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es
es muerte, pero más la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué para nosotros los cristianos la muerte ya no es la paga del pecado? Porque Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Así que la muerte para nosotros, para los cristianos, es un beneficio. Y eso es lo que trata de enseñarnos la Biblia. Pudiéramos decir con toda contundencia, es un privilegio. Como Dios quiere que veamos la muerte. No quiere que veamos la muerte con tristeza, con dolor, como aquellos que no tienen esperanza, están atormentados en este tiempo, solamente pensando en que van a morir, cuando nosotros hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos una esperanza que es una esperanza viva. Nosotros debemos de tener otra expectativa totalmente diferente en cuanto a esta realidad que nos va a acontecer a todos. Para ello es sumamente importante que no solamente estemos preparados, por supuesto hablando dentro de nuestro cristianismo, sino que seamos sustentados y alimentados con lo que en verdad nos está enseñando la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado huérfanos. El cristiano no es un ser humano en esta tierra que vive en un desconsuelo. Nosotros los cristianos tenemos la persona del Espíritu Santo morando en nosotros y Él es quien está consolándonos continuamente en todas aquellas aflicciones o tribulaciones que pudiéramos estar pasando en nuestra vida cristiana. Esto es lo que nos está enseñando, lo que vivieron los hermanos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es algo que podemos ver en común, la confianza que ellos tenían en Dios. Era algo que sobrepasaba a ese sufrimiento o aquella duda que pudiera tener por ese acontecimiento de la muerte en sus vidas. Ellos menospreciaron, dice la muerte. Ellos pudieron vivir en una manera correcta, en una manera segura, y no por lo que ellos eran, sino porque sus ojos estaban puestos en el autor y el consumador de la fe. Y en definitiva esto debe ser un ánimo y un aliento para con nosotros, saber que en nosotros debe de ser de la misma manera. Prácticamente cuando hablamos del tema de la muerte, algunos no quieren escuchar. Bueno, la Biblia dice que es un privilegio. Pablo dice que cuando llegue ese momento es algo que es muchísimo mejor. Pablo dice que cuando él deja su cuerpo significa algo, está ausente del Señor. O sea, cuando él está en su cuerpo, pero cuando él deja su cuerpo dice que está presente ¿en quién? En Cristo. Entonces debemos de poder apreciar lo que Dios nos está enseñando en esta gran doctrina de la muerte, porque solamente de esta manera nosotros vamos a poder entender lo que es la glorificación de los cristianos, que como bien hemos dicho, la glorificación no acontece hasta el regreso de Cristo o la iglesia arrebatada, donde todos los muertos en Cristo, y digo todos, estaremos estudiando que también involucra a todos los muertos en Cristo. Algunos dicen que en el Antiguo Testamento los muertos ya no están o no van a ser resucitados, ya resucitaron, ya están en el cielo. La Biblia nos está enseñando todo lo contrario. Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando Cristo regrese, dice que los muertos en Cristo resucitarán. Primero, ellos no fueron salvados si excluimos a Cristo. Fue por la misma fe. Entonces, todos los que hayamos muertos en Cristo, seremos resucitados entre los muertos, y el Señor que regresará en la nube, como nos enseña en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo del 13 al 18, nos está hablando específicamente de este acontecimiento. Dice que regresará y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que hayan quedado, que esa es la iglesia arrebatada con vida, pero todos en ese momento dice que serán transformados. Es ahí donde Dios nos dará cuerpos glorificados a la semejanza del cuerpo de Cristo. Pero este acontecimiento es necesario que preceda, que acontezca en nuestras vidas. De ahí que debemos de entender que cuando la Biblia nos enseña sobre la muerte, ya hemos dicho que la muerte es la separación del cuerpo, es la parte física, con la parte espiritual del alma y del espíritu. Dios pudiera habernos salvado y llevarnos en el mismo momento al cielo. ¿Lo podría haber hecho, sí o no? En el momento de nuestra conversión, cuando aceptamos a Cristo, ya tendríamos el pasaje pagado para entrar en el reino de los cielos. Podría habernos llevado al cielo directamente, pero no lo ha hecho de esta manera,
Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Porque esto nos tiene que hacer ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Dios, por tanto, tiene un propósito por el hecho en que nosotros, cuando somos salvos, Él no nos lleva al cielo. Y ahí es donde aparece la iglesia. Dios tiene un propósito con nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo que somos. Y el propósito, sin duda alguna, es la gran comisión que dio a sus discípulos y posteriormente, sin duda alguna, también para nosotros. Es la predicación del Evangelio, porque por la predicación del Evangelio, aquellos que no conocen a Cristo pueden conocer a Cristo. Como bien nos enseña el apóstol Pablo, no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros en verdad tenemos un gran encargo, es una gran comisión. La iglesia de Cristo estamos aquí en este mundo, que Dios quiere que prediquemos el Evangelio. No sería necesario si Dios no hubiese querido, pero Dios lo ha hecho en esta manera. Nos ha dado esa dádiva, ese don, ese regalo, esa honra de predicar a Cristo. Pero eso es lo que conlleva un sufrimiento. Eso es lo que conlleva persecuciones. Eso es lo que conlleva no vivir cómodo en un mundo hostil con Cristo. O hostil hacia Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Eso es lo que nosotros vemos cuando estudiamos la historia primitiva, la iglesia primitiva, la iglesia perseguida. Eso es lo que podemos observar, pero lo que también podemos apreciar es cómo ellos se mantuvieron firmes y prefirieron morir, pasar por ese túnel oscuro de la muerte, antes que negar a Cristo. Entonces, en verdad, en tales personas, lo que podemos apreciar es que había una vida verdadera. ¿Sí o no? No andaba con esa incertidumbre, con esos miedos, con esas pocas ganas de ir al cielo, ¿verdad? Cuando una persona simplemente está acumulando tesoros aquí en esta tierra, vive para lo perecedero, para lo pasajero, está claro que lo último que desea es partir con Cristo, porque este es su mundo, este es su tesoro. Esto es todo cuanto tiene, y pudiera tener todo lo que quisiera, de tal manera que la Biblia nos enseña a Jesucristo mismo que de qué le vale al hombre, inclusive ganar el mundo entero, pero el fin de sus días dice que pierde su alma. De ahí que el apóstol Juan nos enseña, ¿verdad?, que no amemos al mundo, pero no solamente al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Y nos enseña muy bien el porqué de todo ello. Porque si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Y nos enseña qué es lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de los ojos, lo deseo de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, es del mundo. Pero es ahí donde dice que el mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros los cristianos vamos a permanecer para siempre. Pero esto sin duda alguna da por hecho el apóstol Juan, que no vamos a estar al mundo, amando al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, en la eternidad, junto a Él, en su presencia. Y eso es algo importante, como Pablo también enseña, ¿verdad? Pablo decía, mi ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. El autor de Hebreo habla, ¿verdad?, de los hombres del Antiguo Testamento, y en cada uno de nosotros como cristianos también. Dice que ellos simplemente fueron extranjeros advenedizos. Ellos solamente estuvieron pasando por este mundo, y yo creo que es importante que entendamos que nosotros estamos pasando simplemente por este mundo. Un tiempo, una época que Dios nos permite a cada uno de nosotros, y Dios solamente sabe la fecha cuando vamos a morir. Pero si nosotros dejamos de ver las cosas como Dios nos enseña en su palabra, que todo esto es temporal, es un pasaje, es un tiempo que se va acortando en una manera rápida. Pero la realidad es que el fin viene, que la muerte se acerca y que vamos a morir. Bueno, en Cristo nosotros esto tenemos que verlo en una dimensión totalmente de gracia especial. Por eso cuando algunos de nosotros hemos visto partir hermanos a la presencia del Señor, ha sido algo muy especial. Cuando una persona parte de esta tierra con gozo, sabiendo que su vida no acaba ahí, sino que en poco tiempo va a estar en la misma presencia de Dios. Dime tú con qué podemos nosotros comparar esto, porque el fin de nuestra vida es estar en la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de recordarnos los unos a los otros, en una manera alentadora, como también la Biblia trata de enseñarnos.
Así que Dios ha escogido que experimentemos la muerte, los sufrimientos, los padecimientos, porque solamente a través de la muerte nosotros obtendremos todos los beneficios de la salvación. Esa es la etapa última de la redención, lo que tiene que ver con nuestra glorificación. Dios lo ha hecho en esta manera y tiene su propósito con todo ello. Vamos a ir a Romanos capítulo número 8. En un mundo caído a consecuencia del pecado como el que vivimos, vamos a pasar momentos muy difíciles, momentos de enfermedades, momentos de tribulaciones. Vamos también muy posiblemente, si somos verdaderos cristianos, ser perseguidos. Vamos a vivir en esa manera, en sufrimientos. Si tú quieres esquivar estos sufrimientos, o si nosotros queremos pasar de largo estos sufrimientos, literalmente la Biblia nos enseña que entonces nos tendríamos que llevar bien ¿con quién? Con el mundo. Pero es la Biblia quien nos enseña que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y sin duda alguna involucra algo necesario. Es que no puede ser de otra manera. Para los verdaderos cristianos, esto no debe ser algo no sabido, extraño. Para los verdaderos cristianos esto es algo que debemos de asimilar, que ya deberíamos de estar viviendo en estos principios. De ahí que no estamos asegurando nuestra vida aquí en algo perecedero, ¿verdad? Pudiéramos vivir algunos de nosotros de otras maneras, pero ese es el engaño, ¿verdad? Quitar verdaderamente la visión de lo que Dios nos enseña en su palabra, con las cosas eternas, con el propósito de estar un día en su presencia, de hacer tesoros en lugares donde son guardados por la mano de Dios, donde nadie puede robar, ni puede ser destruido, en el cielo. Vivir para la gloria de Dios, como nos está enseñando a través de todas las Escrituras. Pero en Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 17, aun cuando nosotros sabemos que vamos a vivir pasando momentos difíciles y sufrimientos hasta llegar al mismo punto de la muerte, nosotros no debemos olvidar lo que Pablo no olvidó. Y lo que Pablo enseñaba es esa gran verdad que debemos de apreciar cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos, ¿con quién? Con Cristo. Pero mira lo que nos enseña posteriormente, si es que padecemos juntamente, ¿con quién? Con Él. Pero ¿cuál es el propósito de padecer juntamente con Él? Con Cristo. El propósito, Pablo dice, el propósito de estar padeciendo los sufrimientos de Cristo o vivir como un verdadero cristiano a causa del Evangelio, con lo que Dios tenga para con nosotros, con contentamiento en la soberanía de Dios, con todo lo que Dios tenga para ti y para mí. Dice que el propósito principal, como dice aquí Pablo a los romanos en el versículo 17, dice para que juntamente con Él, dice que seamos ¿qué? Glorificados. O sea que Pablo da por hecho algo muy evidente. Si queremos ser glorificados, debemos por tanto de morir. Y en esa muerte cabe, sin duda alguna, los sufrimientos, los padecimientos, las enfermedades, el envejecimiento, todo esto que conlleva a que nuestras vidas físicas vayan al polvo. Pero lo que Pablo resalta es el padecimiento, es el sufrimiento a causa del Evangelio, pero tiene por meta no los sufrimientos, sino el fin de esos sufrimientos. La meta es ser glorificado con Cristo. De ahí que la excelencia de lo que Pablo está presentando y lo que prevalece en su pensamiento, que ese es notorio manifiesto escribiendo aquí a los romanos, es la glorificación. Eso es lo que Pablo tiene por delante. De ahí que Pablo vivía en una manera muy diferente a como nosotros vivimos, con unas expectativas totalmente diferentes a muchas de las que nosotros pudiéramos estar viviendo. Él tenía el enfoque correcto de la muerte, y la muerte lo veía como un gran privilegio para encontrarse en la misma presencia ¿de quién? De Cristo. Y cuando ese enemigo sea destruido por Cristo, ahí es cuando entonces vendrá la glorificación. Ese es el último enemigo por derrotar, la muerte, como Pablo enseña a los Corintios, cuando ya no habrá más muerte. Pero es lo que Pablo nos está enseñando y es lo que también vimos en Filipenses capítulo número 3, el mismo apóstol Pablo,
versículo número 10. Pablo dice en el versículo número 10, capítulo número 3 de la carta a los Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo que Pablo está diciendo, que el verdadero conocer a Cristo implica sufrimiento. El verdadero conocer a Cristo, conocer verdaderamente a Cristo, está ligado a padecimientos, a momentos muy difíciles, e inclusive Pablo está diciendo a la misma muerte. Pablo deja expresado bien el deseo que también enseña aquí a los filipenses en este versículo: ser semejante a él en su muerte, a causa de los padecimientos, llegando, dice, o sea, padeciendo y sufriendo, pero con un fin y con un objetivo, no ser librado de los padecimientos o de los sufrimientos, ni tan solamente desear no morir, sino eso tenía un fin y un cometido: ser semejante a Cristo en su muerte. Tener una visión correcta de lo que es la muerte para nosotros los cristianos es de gran privilegio, es de gran ventaja. Es algo que nos trae mucho beneficio. Porque si nosotros no entendemos la verdad de lo que debe de significar para ti y para mí la muerte, estaremos perdiendo nuestro tiempo, inclusive sufriendo en un silencio como aquel que no tiene esperanza, pensando continuamente qué es lo que ocurrirá con nosotros. Bueno, si ha ocurrido lo que ha debido ocurrir en Cristo ahora en este presente, lo que ocurrirá con nosotros es muchísimo mejor, como dice el apóstol Pablo. Y no debemos de tener miedo a la muerte, por supuesto, si estamos enseñando lo que la Biblia nos enseña. Debemos, por tanto, estar preparados. Eso es una gran verdad que nos enseña a todos por igual, el estar preparado. Lo que vemos en cuanto a estos padecimientos, sufrimientos, inclusive la muerte, no es algo solamente en la vida de los apóstoles, en este caso que hemos leído, en la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pedro está escribiendo su primera carta, está poniendo el ejemplo de Cristo. La primera carta de Pedro usa 21 veces la palabra padecimiento o su derivado. Es una carta que está alentando a la iglesia. Es una carta donde es escrita en medio de persecución, en medio de sufrimientos, donde en aquellos años, en el 64 después de Cristo, había un emperador muy cruel, que era Nerón, emperador de Roma, y donde no podía ver a los cristianos, estaba en contra de todo lo que tenía que ver con Cristo. Él mismo incendió la capital de Roma y culpó a los cristianos. Era un hombre totalitario, anárquico, déspota, hostil a Dios. Pero cuando Pedro está escribiendo aquí a los cristianos, usa 21 veces, son 21 veces consecutivas a lo largo de esta carta, donde nos está enseñando la misma cosa para nosotros. Si queremos ser fieles, si queremos seguir hacia adelante, debemos dar por hecho que los sufrimientos vienen, que los padecimientos están o estarán y que la muerte también va a venir. Pero es ahí donde nosotros debemos de entender que la muerte tiene un significado distinto para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y es el momento de estar cara a cara en su presencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados. Mira lo que Pedro está enseñándonos aquí. Porque también Cristo padeció por nosotros. Pero lo que nos está enseñando en cuanto al llamamiento y en cuanto a los sufrimientos de Cristo por nosotros, ahora dice, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿No debe ser algo extraño? Cristo murió, y no murió por su pecado, porque Cristo nunca pecó. Cristo murió por nuestros pecados. Pero nos dio el ejemplo supremo en cuanto al padecimiento, en cuanto a los sufrimientos, por nosotros. Pero ahora nos está enseñando que Él nos ha dejado un modelo, un ejemplo. Pero para que nosotros los cristianos, dice que sigamos sus pisadas. O sea, el no seguir estas pisadas en cuanto al padecimiento y a los sufrimientos y a la misma muerte, es no estar caminando por el camino de Cristo. Es estar caminando en contra del caminar que la Biblia nos enseña. Por eso da por hecho Pedro que nosotros debemos de estar siguiendo sus pisadas.
Capítulo 4, aquí también, en la primera carta, versículo número 12 y versículo número 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, dice, os aconteciese. Sino todo lo contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no os sorprendáis, no os asustéis, como si alguna cosa extraña en cuanto al fuego de la prueba. Esto era un verdadero fuego que estaban pasando aquí los cristianos, no lo que nosotros pasamos hoy en día. Pero aún en medio de tales sufrimientos, Pedro dice, no debéis de sorprenderos, como si alguna cosa extraña estuviera ocurriendo. Más bien dice, alegraos, gozaos, porque eso significa que nosotros estamos siguiendo las pisadas ¿de quién? De Cristo. Todo lo contrario, sino gozaos. Gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nosotros debemos también gozarnos, si en verdad estamos formando parte de esos padecimientos. Para que también en la revelación, y esto es lo que estamos tratando, para que también en el regreso de Cristo, dice, la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran alegría. Que hayamos podido acabar bien la carrera, la que Dios nos permite vivir ahora en nuestros días y la que tengamos por delante. No sabemos cuánta, pero la que Dios nos permita tener por delante. Aquí está hablando de que no debemos de entristecernos, no debemos de extrañarnos. Es algo muy normal y natural que si en verdad estamos sirviendo a Cristo y somos verdaderos cristianos, esto tiene cavidad con nosotros, los sufrimientos, los padecimientos y sin duda alguna la muerte. Cómo tú y yo vamos a enfrentar la muerte depende de cómo tú y yo estamos viviendo la vida. Y eso es algo que nunca falla. Dependiendo de cómo tú y yo estamos viviendo nuestros días, en cómo nosotros estamos buscando el rostro de Dios, cómo nosotros estamos obedeciendo lo que Dios nos enseña, cómo nosotros estamos creyendo las promesas de Dios, eso marcará la diferencia de nuestro cristianismo. Eso en verdad nos dará el fin del examen de que en verdad nosotros vamos a tener la expectativa correcta o la visión correcta de lo que debe de ser la muerte para el cristiano. Pero si nosotros vivimos en una manera débil, pobre, paupérrima, carente, algo que no tiene peso en las cosas de Dios, nosotros no vamos a estar entendiendo no solamente la muerte, sino que no vamos a estar deseando tampoco estar en la presencia de Dios. Y tocaremos un poco el punto en cuanto a la muerte como personas que somos también de carne. Es curioso porque estaremos viendo que cuando Jesucristo mismo, ¿verdad?, dice que lloró cuando murió, ¿quién? No está diciendo que no lloremos, porque eso entra dentro, ¿verdad?, de una cercanía, o de unos seres queridos, o hermanos en Cristo, o inclusive incrédulos. Eso cabe, pero eso no quita de que la verdad que nosotros tengamos en Cristo sea el consuelo que tenemos con lo que haya posteriormente en esa muerte. Había duelo desde el Antiguo Testamento en cada vez que había muertes. Pero diferente es cuando muere un ser querido, ¿verdad?, estando en Cristo. Y nosotros tenemos el consuelo de que va a partir a estar en la presencia de Dios. No dice que no lloremos, ni que sintamos dolor y tristeza en cuanto a nuestra carne, si ha habido una cercanía. Todo eso dentro de la parte almática está en el ser humano. Pues son sentimientos y emociones que no podemos desprendernos de ella porque no seríamos, por tanto, lo que debemos ser. Pero el objetivo, el bíblico, lo que Dios nos enseña, debe de ser claro, definido y conciso en cada uno de nosotros. Tener claridad con lo que la Biblia nos está enseñando en cuanto a ello. Dios tiene sin duda alguna un propósito con cada uno de nosotros en esta existencia de vida que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia que somos de Cristo. Y más allá de preservarnos la vida, ese no es el propósito de Dios. Dios no está queriendo preservar nuestras vidas. Dios lo que nos está enseñando es que nos ha dado un encargo y debemos de obedecer a dicho encargo. Más allá de preservar nuestras vidas, lo que nos está enseñando es que obedezcamos a lo que Él nos enseña en su palabra. De ahí que nosotros podemos ver ejemplos y analizar en personajes bíblicos, y esto es lo que ellos mantuvieron, la obediencia al mandato de Dios para con ellos.
el encargo, el ministerio, el fin, el cometido, estaba por encima de sus propias vidas. Y esto es algo notorio en varios pasajes que lo podemos ver, y literalmente y textualmente con estas palabras. Ellos llegaron a menospreciar sus vidas con el fin de poder obedecer al propósito que Dios tuvo para con ellos, para partir de esta tierra siendo fieles. Ya hablamos hace un par de días de la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la... Eso es para nosotros también. La fidelidad hasta la muerte es un encargo que Dios está dando a su iglesia. Y eso debe de prevalecer en nosotros. Y no el deseo de preservar nuestras vidas. Nuestras vidas deben de morir. Vamos a pasar por esa experiencia. Vamos allá al libro de los Hechos, en el capítulo número 20. Libro de los Hechos. Vemos la excelencia del servicio de Pablo, de cómo le había entendido el Evangelio y el propósito, el encargo que Dios le había dado. Y en el versículo número 24, después de que Pablo está por 3 años en Éfeso, Pablo se despide en Mileto, que era una ciudad tributaria de Éfeso, que estaba más o menos a 50 kilómetros, Mileto de Éfeso, y tiene una despedida con las personas que habían estado junto a él por estos 3 años. Pero en el versículo número 24 es un versículo rico en lo que estamos enseñando, y Pablo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No sé si podemos ver o apreciar lo que Pablo está enseñando, el entender y la claridad que él tenía sobre su vida. Él reconocía que su vida estaba en manos de Dios. Y él no estimaba su vida como algo apreciado para sí mismo, sino que lo que Pablo está enseñando es que su vida está a disposición de Dios en una manera soberana para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Ve? Dios no trata y Dios no va a preservar nuestra vida, porque su fin no es preservarnos con vida. Su fin es que a través de nuestras vidas nosotros vivamos a Cristo y nosotros podamos llevar con fidelidad el cometido o la comisión o el encargo que nos haya dado, siempre y cuando tenga que ver con el Evangelio de la gracia de Dios. Eso es para toda la iglesia. No deberíamos de sorprendernos. Eso es para cada uno de nosotros los cristianos, sin diferencia alguna. Y esto es lo que Pablo deja bien algo expresado con claridad. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo no vivía para sí mismo. Pablo no pasaba sus días o sus tiempos cuidándose solamente, alimentándose muy bien, viviendo para él y manteniendo todo lo que pudiera tener lo mejor posible en su cuerpo. Pablo gastaba su vida en el ministerio, ¿sí o no? Pablo vivía para Cristo, porque Pablo tenía la expectativa de que cuando moría, eso era ganancia. Siempre y claro, posteriormente, porque nos está enseñando el resultado de ello es que porque él vivía a Cristo, su morir era ganancia. Así que Pablo no entra en el grupo, ¿verdad?, de lo que hoy en día vemos muy comúnmente entre nosotros o alrededor o en la sociedad que vivimos. No, Pablo no gastaba su vida para sí. Él no estimaba preciosa su vida. Por eso es que también Pablo entra de aquellos que nos enseña el salmista en el Salmo 116 en su muerte: estimadas a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Cuando Pablo murió, esa muerte fue estimada para Dios. Igual como lo será cada uno de nosotros, los cristianos. Todo lo opuesto a aquellos que estiman su vida preciosa para sí mismo. ¿Con qué propósito? Con tal que acabe mi carrera. ¿Pero cómo? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Morir con gozo. Si yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo, esto me da la garantía de que voy a morir con gozo, lo que Pablo está diciéndonos. Y el ministerio que recibí del Señor. Eso es lo que a Pablo le preocupaba, ese era su llamado que tenía por parte de Cristo. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí mismo donde estamos en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo número 10. No fueron solo palabras lo que hemos visto. Posteriormente, en el capítulo número 21, versículo número 10,
y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo número 13. Entonces Pablo respondió, ante esta advertencia profética de los sufrimientos que tendría en Jerusalén, Pablo pregunta: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto. Este es el rendimiento de la vida de un hombre de Dios. Yo, dice, estoy dispuesto, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, pero tenía que ver ¿con quién? Por el nombre del Señor Jesús. Aquí hay una predicción, una profecía de un profeta llamado Agabo, aconteciendo en esta profecía, o lo que iba a acontecer, de lo que le ocurriría en Jerusalén si iba a Jerusalén. Pero Pablo tenía tal convicción que dice: ¿qué es lo que me puede ocurrir? ¿Qué es lo que más pueden hacer? ¿Quitarme la vida? Decía Pablo. Bueno, ese es el propósito, estar con Cristo. Por eso dice bien claro en el versículo número 13: yo estoy dispuesto no solo a ser atado, que era la profecía del profeta Agabo, mas aún a morir en Jerusalén, pero por el nombre del Señor Jesús. Si nosotros vemos un poco el historial de Pablo en cuanto a los sufrimientos y padecimientos, hasta su misma muerte, había pasado por 1001, ¿no? Como se suele decir. Bueno, él mismo está relatando en 2 de Corintios, capítulo 11, tenemos una descripción de los sufrimientos de Pablo, versículo número 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, dice, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. He trabajado y fatiga en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Dice Pablo. Se hace la pregunta, ¿verdad? Está preguntando, y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Esto es sufrimiento, esto es padecimiento. Pero por encima de todo esto, él nunca vio la muerte como algo de tormento, de terror. Este era su vivir con Cristo. De ahí que él hablaba de la muerte como algo que era ganancia. Inclusive para aquellos que enseñan que la enfermedad no proviene de Dios. Dice, bueno, el apóstol Pablo, ¿quién enferma? Dice, ¿yo qué? Y yo no enfermo, yo también enfermo, dice el apóstol Pablo. Es muy normal que se enferme. Pero sin embargo, en toda esta descripción que hemos visto bien enumerada, de sufrimientos y padecimientos, él deja bien en claro que él no estimaba su propia vida para sí mismo, sino que él quería acabar la carrera con gozo. Él quería acabar la carrera con gozo, con contentamiento. Lo mostró muchas veces. Hechos capítulo 14 también, versículo 19, cuando Pablo es apedreado en Listra. En el versículo número 19 al versículo número 22, entonces vinieron unos, aquí relatando un poco, hay un milagro, hay un suceso, un acontecimiento por parte de Dios. Ellos quieren rendirle culto a Pablo, que está con Bernabé, por lo que había acontecido. Pablo y Bernabé no lo permiten. Todo esto se vuelve en su contra y Pablo es apedreado, casi muerto, aunque lo dieron por muerto, nos está enseñando.
Pero en el versículo número 19 dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate cómo le habrían apedreado para que pensaran que estaba muerto y cómo Pablo literalmente se encontraba. ¿Cómo muerto? No sé si posiblemente muerto y fue resucitado, tampoco lo sé, pero ellos pensaron que estaba muerto. Pero, versículo número 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar en el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, esto me llama la atención, mira lo que dice en el versículo número 21, ¿volvieron a dónde? A Listra. O sea, donde había sido apedreado, donde le dieron por muerto, el denuedo y la valentía que habitaba dentro de sí por medio del poder del Espíritu Santo, la claridad que él tenía en cuanto a su propia vida, que no la estimaba preciosa para sí mismo, él vuelve a Listra. ¿Y para qué volvió a Listra? Versículo número 21. Volviendo a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay otro propósito, él constituyó ancianos en esa iglesia, uno puede seguir leyendo. Pablo tenía un cometido y los sufrimientos, ni aun la misma muerte como pensaron quienes le apedrearon, que había muerto, eso no fue impedimento para que Pablo mismo volviese nuevamente a Listra y acabar lo que empezó en cuanto a los discípulos. Les exhortó, les animó, les consoló, les volvió a instruir en cuanto a la iglesia que quedaba, formó ancianos, acabó su ministerio en ese lugar. Digo que este es un texto importante porque cómo Pablo veía la muerte como ganancia. Pablo veía la muerte como ganancia. Uno puede ver cuando ya se está despidiendo de Timoteo, en 2 de Timoteo en el capítulo 4, versículo el 6, 7 y 8. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, se está despidiendo de Timoteo en una manera donde sus días ya están al fin. Y él mismo dice, yo ya estoy para ser aniquilado. O sea, el tiempo de mi partida está cercano. Ya se han acabado mis días en esta tierra. Pero Pablo tenía por meta aquello que dice que Dios le tenía guardado, que era la corona de justicia, la cual dice me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que también aman su venida. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida, dice, está cercano. Yo he peleado la buena batalla de la fe. He guardado esa fe. He acabado la carrera. He peleado. Pero por lo demás. O sea, hablando de su propio ministerio y cómo él había mantenido su ministerio en su propia vida, por supuesto a través de la gracia de Dios, su objetivo era lo que Dios tenía para él. Eso era el acabar la carrera de Pablo. Eso era haber peleado la buena batalla. Eso era haber guardado la fe. Eso era para Pablo el entender que él tenía en el tiempo de su partida, que sin duda alguna él reconocía que estaba cercano. Pero su objetivo, su meta estaba con lo que Dios tenía para con él. Dice, bueno, si yo muero, entonces lo que yo estoy recibiendo ahora es la misma presencia de Dios y todo cuanto vaya a recibir es aquello que Dios conquistó un día para mí en la cruz, pero no lo puedo recibir si no paso por ese túnel de la muerte, si no estoy en su presencia. Si no viene ese día de la glorificación también, cuando el cuerpo de Pablo, tanto de todos los cristianos sean resucitados, y sus almas o espíritu viniendo con el Señor en las nubes sean unidos y cuerpos glorificados o transformados. Pablo tiene en mente todo este tipo de cosas futuras. Y esto para Pablo era algo alentador en su propia vida, como también lo debe de ser la nuestra. En Hebreos, capítulo número 11, en el versículo número 35 al versículo número 40, está hablando de los antiguos, pero en el versículo número 35 dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento. Elías con
la mujer de Sarepta cuando resucitó a su hijo, Eliseos con la mujer sunamita. Fueron cuerpos que resucitaron en ministerios, en este caso de Elías, de Eliseos. Está hablando que ellos recibieron en vida esta resurrección. Pero lo que nos enseña el autor de Hebreo en el versículo número 36, sin embargo, dice, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos y otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros lo cortaron por la mitad con una sierra y a otros lo mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreos en estos versículos es algo muy especial. Uno puede leerlo y releerlo, se puede familiarizar con el texto, buscar algunas versiones que nos pueda hacer entender algo más sencillo. Esa es una buena traducción, la Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje más allegado, y uno debe de apreciar lo que nos está enseñando el autor de Hebreos. Hubieron personas que recibieron esa resurrección a través de milagros por hombres en los ministerios, como en el ejemplo de Elías o Eliseo, y ellos tuvieron esa resurrección en vida, pero lo que dice ellos, ese tipo de resurrección no fue la resurrección gloriosa. Murieron, resucitaron, pero no es a lo que hace hincapié aquí el autor de Hebreos. Lo que está es defendiendo a aquellas personas que por causa de no negar a Cristo, por causa de no negar el nombre de Dios, dice que ellos prefirieron morir, sufrir, para no ser liberados de dicha esclavitud, o de dicho tormento, sufrimiento o tortura que pudieran estar haciendo a tales cristianos. Estos cristianos del Antiguo Testamento tenían bien clara definida también su muerte. Ellos prefirieron morir antes que negar el nombre de Dios. Mira si es importante tener el enfoque correcto de lo que acontece después de la muerte. Pero hay un versículo inmensamente rico, y es el versículo número 40, que nos dice lo siguiente. Versículo número 39 dice, bueno, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por eso digo que no estamos hablando de una cosa distinta. En el Antiguo Testamento también se es salvado por la fe. No recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, ¿para qué dice? Para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de ¿quiénes? De nosotros. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento por la fe, como nos está enseñando, ellos estaban disfrutando un deleite en la misma presencia de Dios. Pero el autor de Hebreos dice, ellos, aunque tuvieron esta manera de vivir, aunque vivieron en esta manera, nosotros vivimos en una manera más excelente en cuanto a la crucifixión de Cristo. Y si ellos vivieron antes de la crucifixión de Cristo y pudieron tener un enfoque correcto de la muerte y dónde pasarían su eternidad, nosotros teniendo toda la Biblia, sabiendo de los acontecimientos y padecimientos ya no como algo profético como yo tenía en cuanto a la persona de Cristo, sino con el cumplimiento de las profecías, de los sufrimientos y la muerte de Cristo, nosotros deberíamos estar viviendo en una dimensión totalmente por encima, o un anhelo más ardiente, como dice el apóstol Pablo, por ese regreso de Cristo. Ellos no van a ser perfeccionados, dice, aparte de nosotros, para que ellos no fuesen, dice en el versículo número 40 al final, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que lo que el autor de Hebreos dice, todos vamos a ser perfeccionados juntos en la resurrección de los muertos, en esa glorificación. Y aquí podría entrar otra pregunta, ¿qué pasa? ¿Que ellos no eran perfectos? ¿Dios no los veía perfectos? ¿No eran espíritus perfectos?
En Hebreos, creo que también lo enseña, en el capítulo número 12, versículo número 23, tenemos, dice, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus, esas almas. Pero en cuanto a esos cuerpos, ellos no han sido perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Esos cuerpos están esperando a que nosotros, la iglesia de Cristo, o los que vayamos a morir en Cristo, estemos también muertos en el polvo, y entonces a plena satisfacción, esa resurrección de los muertos y esa glorificación sea en un conjunto de toda la iglesia, para que no sean perfeccionados, es decir, para que ellos no tienen cuerpos glorificados y nosotros hemos quedado fuera de esa glorificación. Esos cuerpos están en ese lugar bajo tierra, esperando a que también nosotros acudamos al polvo. Y entonces todos, en la resurrección de los muertos, los cristianos, es cuando entonces seremos juntamente también glorificados. Es lo que el autor de Hebreos nos está enseñando. Y eso acontecerá cuando Cristo regrese, en ese arrebatamiento, los muertos en Cristo, en ese orden, después los que estamos, todo para reunirnos. En ese momento, ¿verdad?, glorioso, esos cuerpos están esperando igualmente. Esos espíritus de los santos del Antiguo Testamento son hechos perfectos. Cuerpos no, hasta el día del regreso de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 8. Bueno, en verdad, los primeros versículos nos está hablando de la misma cosa, pero se nos va acortando el tiempo. Y el versículo número 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿a dónde? Al Señor. No debemos, ¿verdad?, tener terror o pánico o miedo a la muerte. Procuramos también, dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Filipenses, capítulo número 1, versículo que hemos repetido en otras ocasiones y hoy mismo también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. Pablo no tenía miedo al encuentro de la muerte, porque eso involucra y vincula a estar en la presencia de Cristo. Romanos capítulo número 8, los versículos 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte no nos podrá separar del amor de Dios, que es Señor nuestro en Cristo Jesús. La muerte nos llevará a la presencia misma de Dios. Y eso es importante. Yo creo que entendamos, que nos recordemos, que sobre todo lo vivamos y podamos apreciarlo en la manera como la propia palabra nos está enseñando. Aún en ese túnel, ¿verdad? Como dice el salmista David en el Salmo 23, en el versículo número 4, que es un pasaje, un salmo del buen pastor que se usa mucho en los entierros. Pero lo que nos está enseñando aquí el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. Tu vara y tu cayado, dice, me infundirán alientos. Eso es la muerte. Pero si partimos con Cristo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Nada ni nadie nos separará del amor. En esa muerte Él está con nosotros. Y aún tu vara y tu cayado, decía David, me infundirán aliento.
Hay un salmo, el Salmo 17, el versículo número 15, donde David, y lo dejamos aquí, David oraba en esta manera en cuanto a la glorificación, en cuanto a la resurrección de su cuerpo. Dice, en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia y quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es otra oración de David. Podemos decir nosotros la misma cosa. En cuanto a mí, eso es lo que le preocupaba en el momento de morir a David. Yo veré, dice, tu rostro en justicia. Y solamente quedaré satisfecho, dice, cuando despierte, hablando de la resurrección de los muertos, a tu semejanza. Esa es la glorificación. Despertar a su semejanza. Tener un cuerpo glorificado. Y eso es algo que también nos debe de animar y alentar a que también sea algo que nos apropiemos, cada uno de nosotros, en nuestras vidas en cuanto a este punto o esta doctrina tan importante como es la muerte, que sea entendida. Que Dios nos ayude a verla como Dios quiere que la veamos cada uno de nosotros. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.